¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo podcast en donde vamos a platicar acerca de las condiciones de trabajo. Este tema entra dentro del marco de las relaciones individuales de trabajo. Es importante recordar que ya en los episodios anteriores hemos hablado de las relaciones laborales en cuanto a su configuración, su duración y término, y ahora vamos a conocer las condiciones bajo las cuales el trabajador ha de prestar sus servicios al patrón, tales como recibir una retribución económica por su trabajo o desempeñar su servicio dentro de un horario establecido por el patrón. La Ley Federal del Trabajo marca diversos derechos a favor del trabajador, pero su protección fundamental estriba en crear condiciones que le permitan estar protegido, y ello va a llevar a crear condiciones mínimas de trabajo, como las que vamos a revisar a continuación. Mario de la Cueva señala que las condiciones de trabajo constituyen el núcleo del estatuto laboral y que son el espíritu que da vida y sentido a nuestro ordenamiento jurídico, porque son las causas que, según su definición, aseguran de manera inmediata y directa la salud y la vida del trabajador y le proporcionan un ingreso decoroso. Al respecto del principio de igualdad, podemos decir que este constituye uno de los principios principales en los que descansa la legislación laboral vigente en una serie de establecimientos constitucionales y en la ley laboral. El tema salarial se trata en el artículo constitucional 123, fracción séptima, que dice que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Por otra parte, en el tema de la discriminación, se indica en el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo que no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores que por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. La idea anterior también es proyectada en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, que menciona que las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Este mismo principio, referido en las cuestiones específicas al salario, aparece también expresado en el artículo 86, que dice: a trabajo igual, desempeño en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. Sobre este precepto es de recalcarse que el beneficio que alcance un trabajador en sus condiciones de salario habrá de extenderse a los demás trabajadores de la empresa que cumplan con un trabajo igual. Al hablar de la clasificación de las condiciones de trabajo, podemos decir que estas se refieren a los aspectos más importantes que integran el objeto de la relación laboral. Siguiendo el orden de la ley, en el título tercero de la Ley Federal del Trabajo pueden mencionarse los siguientes: jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones,
salario, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Hablaremos al respecto de la jornada de trabajo, que esta puede ser diurna, mixta y nocturna. Y el autor Manuel Alonso Olea dice que por jornada de trabajo se entiende el tiempo que cada día se dedica por el trabajador a la ejecución del trabajo. Dentro de las condiciones para desarrollar el trabajo debe preverse el tiempo que va a invertir el trabajador para llevar a cabo el servicio para el cual está siendo contratado, lo que se conoce como jornada de trabajo. En el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo se indica que esta es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios. En el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo dice también que no solo se incluye el periodo durante en el cual el trabajador materializa su trabajo, sino todo el tiempo en el que él se encuentra bajo sus órdenes, hablando del trabajador versus el patrón. Desde los orígenes de las relaciones laborales siempre se pugnó porque las jornadas laborales se limitaran, pues ello es necesario para que se permita a los trabajadores recobrar sus energías, lograr una convivencia social y, sobre todo, permitir el debido descanso y distracción. Incluso se dividió el día en 3 partes, una para trabajar, otra para el esparcimiento, y la finalidad que tenía esto es que en la última parte se pudiera descansar. Por tal motivo, la Ley Federal del Trabajo ha previsto límites de horas máximas para las jornadas de trabajo. Por ejemplo, de la diurna se puede contemplar la jornada entre un horario que inicia a las 6 de la mañana y finaliza a las 20 horas, y las horas máximas en esta jornada serán de 8 horas. Así lo cita el artículo número 60 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a la jornada nocturna, esta se contempla dentro de un horario de las 20 horas a las 6 horas. Dentro de ese lapso, la jornada máxima al día será de 7 horas. Y la jornada mixta, que puede comprender periodos diurnos y nocturnos, pero este último, o sea, el nocturno, no puede exceder de 3.5 horas, 3.5 horas. Entonces, las horas máximas al día serán de 7.5 o 7.5. Incluso se ha hablado de jornadas inhumanas cuando se excede en los máximos legales. Al respecto, el autor de La Cueva menciona que entendemos por jornada inhumana la fijada por el trabajador y el patrono y la consignada en los contratos colectivos, igual o menor que la jornada máxima, si es notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. Ahora bien, si el patrón se encuentra ante la necesidad de prolongar la jornada establecida, estaremos ante la presencia de la jornada extraordinaria. Esta jornada extraordinaria no podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. Para cuantificar este tiempo extraordinario se deben acatar las reglas que establece la Ley Federal del Trabajo entre el artículo 66 al 68, que yo voy a recomendar que lean. También pueden acudir al libro del autor de Buen Lozano, que se titula Instituciones del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Al hablar de días de descanso, la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo 2, del artículo 69 al 75, establece que, hablando, por ejemplo, del descanso semanal, tenemos que entender que la jornada laboral no debe exceder los máximos legales. Pero también debemos de saber que el trabajador tiene derecho a un descanso semanal. La Ley Federal del Trabajo señala que por cada 6 días de trabajo se va a descansar
un día por lo menos, y en dicho día el trabajador va a disfrutar del pago de su salario íntegro. De esta forma, no podemos confundir la suspensión del trabajo con la simple interrupción, pues la suspensión implica tanto la omisión de prestar el servicio, pero también la falta de pago del salario. En cambio, el día de descanso semanal es solamente una interrupción, al igual que las vacaciones, pues aun cuando se deja de prestar el servicio, el patrón tiene la obligación de seguir pagando el salario al empleado. De Buen Lozano menciona que la razón de ser del descanso semanal es por otra parte evidente. Si bien es cierto que el descanso diario, después de una jornada ordinaria de trabajo, permite razonablemente reponer las energías, esto, sin embargo, mantiene al trabajador bajo la tensión que deriva de la obligación ineludible de volver al trabajo al día siguiente. Con el descanso semanal se rompe esa tensión ante la perspectiva de que, al menos por un día, el trabajador puede lícitamente decidir respecto de su actividad o de su inactividad. La regla general es que los trabajadores no deben laborar en sus días de descanso semanal. Sin embargo, si por algún motivo tuvieran que hacerlo, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Vamos a hablar a continuación de la prima dominical. Y podremos mencionar que desde las leyes de India se consideró el domingo como un día de descanso semanal, pues se utilizaba para la evangelización de los indígenas. En la actualidad, el domingo es un día de convivencia familiar. Por ello, el artículo número 71 de la Ley Federal del Trabajo establece que se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. Y como una forma de gratificar a aquellos trabajadores que laboren en dicho día, se ha establecido que a estos se les otorgará una prima adicional del 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Hablar de los descansos obligatorios nos lleva a pensar que con independencia del día de descanso semanal, la Ley Federal del Trabajo establece días de descanso obligatorios claramente establecidos en el artículo número 74, los cuales, por sucesos nacionales, internacionales o incluso ceremonias de índole familiar, el trabajador debe descansar. De esta manera, se entiende por descanso obligatorio lo que menciona de Buen Lozano. El decreto en la ley para que los trabajadores disfruten de una fecha de tradición, pues como lo conocemos, reunión familiar, es el día 1 de enero y el 25 de diciembre. Y que conmemoren también acontecimientos nacionales como el 5 de febrero, el 21 de marzo, etcétera. Que ahora ya no es tan común hacerlo, ¿verdad? O celebren el día a ellos dedicados internacionalmente, como el día 1 de mayo. Esto es lo que menciona este autor. No obstante las fechas establecidas por la ley, se consideró que por cuestiones de productividad era conveniente recorrer al lunes cercano al día conmemorativo el descanso obligatorio, pues así no se interrumpiría abruptamente las labores durante la semana. Sobre todo, por ejemplo, hablando de las maquinarias en la industria. Incluso se fomentaría la industria del turismo. Ahora bien, cuando hablamos de vacaciones, podemos decir que los días de descanso se crearon para que el trabajador recobrara sus energías gastadas y pudiera también convivir con su familia. Sin embargo, es necesario que exista un mayor periodo de descanso continuo, pues ello
como dice el autor de La Cueva, devuelve a los hombres su energía y el gusto por el trabajo. Les da oportunidad también para intensificar su vida familiar y social y hace posible una breve excursión que dé a conocer algunos lugares hermosos o centros de diversión, pues para el trabajador. El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. De esta forma, para que nazca el derecho a las vacaciones, el trabajador debe haber cumplido un año al servicio y el periodo vacacional se irá incrementando conforme a la antigüedad en el empleo. Pero si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. O sea, es una proporción de lo que ya se trabajó por concepto de vacaciones. Para conocer cómo se computan los días de vacaciones, bueno, pues se sugiere siempre revisar la jurisprudencia que se titula Vacaciones, regla para su cómputo, pues ella nos va a permitir analizar claramente los días de vacaciones que los trabajadores podrán gozar. Es importante también destacar que las vacaciones deben gozarse, es decir, se descansa pues los días correspondientes y no podrán compensarse con una remuneración. Deben concederse dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Por otra parte, los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que les corresponde y la fecha en que deben disfrutarse. Al hablar de la prima vacacional o la prima de vacaciones, podemos mencionar que mientras el trabajador goza de sus vacaciones y convive más con su familia, acudiendo a eventos culturales o realizando turismo, pues eroga mayores gastos. Y es por ello que se ha establecido en el artículo número 80 de la Ley Federal del Trabajo que durante el periodo vacacional los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que les correspondan durante los días de vacaciones. Bueno, ahora hablaremos del aguinaldo. Se ha considerado como una gratificación anual otorgada a los trabajadores al finalizar el año, la cual comenzó a insertarse en los contratos colectivos de trabajo y que debido a su práctica reiterada se consideró pertinente prever en la Ley Federal del Trabajo, que en su exposición de motivos establece lo siguiente: que el pueblo mexicano celebra algunas festividades en el mes de diciembre que lo obligan a efectuar gastos extras, lo que no puede hacer con su salario, pues este está destinado a cubrir las necesidades diarias. De esta forma, en el artículo número 87 de la Ley Laboral, se establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del día 20 de diciembre, que es equivalente también a 15 días de salario, por lo menos. Aún los trabajadores que no hayan cumplido el año completo de servicio recibirán la parte proporcional de aguinaldo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. Al respecto de las utilidades, el autor Benito Pérez menciona que estas, pues, son consideradas una remuneración complementaria porque naturalmente, como el trabajador necesita percibir periódicamente el salario para hacer frente a los gastos de su subsistencia, aquella se la percibe además del sueldo o salario convenido.
La participación en las utilidades consiste en un porcentaje sobre las utilidades netas y las cobra el trabajador al final del cierre de cada ejercicio o balance anual o al rescindir su contrato de trabajo. La participación en los beneficios puede ser contractual o legal, voluntaria u obligada, y tiene como finalidad estimular el rendimiento del trabajador con la perspectiva de obtener una mayor remuneración suplementaria en la medida de la prosperidad de la empresa. Por otra parte, en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo quedan sustentadas de la siguiente forma. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Debe tomarse en cuenta también en aquellos casos en los que se exceptúan a las empresas para proporcionarlo, lo cual se encuentra consignado en el artículo 126 y sugiero que se lea. Hablaremos a continuación de un tema muy importante que es el salario diario ordinario. La Ley Federal del Trabajo indica en su artículo 82 que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Dicho salario debe tener una equivalencia con el trabajo contratado, es decir, debe ser proporcional con el tiempo invertido, así como con el desgaste físico y también con el desgaste mental que sufre el trabajador. Diversos autores lo consideran como un instrumento de justicia social, más que una contraprestación por el servicio prestado, pues su finalidad es permitir la subsistencia digna del trabajador y su familia. El salario puede establecerse por jornada de trabajo, por tiempo fijo, por unidad de obra, por precio alzado, por comisión o en cualquier forma, siempre que el patrón y el trabajador estén de acuerdo. El salario mínimo. Hablaremos de él en este momento. Este se define como la percepción inferior que puede recibir un trabajador por el servicio prestado y que ningún salario podrá pactarse por debajo del mínimo. Es importante, si se desea conocer más alrededor de este tema, que se conozcan las funciones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, así como los montos salariales que ha fijado a lo largo de los años en funcionamiento hasta el día de hoy. El tema del salario mínimo ha suscitado mucha controversia, por lo que constitucionalmente a través del artículo 123, apartado A, fracción 6, se estipula que este debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Este salario mínimo se ha homologado a lo largo de todo el territorio nacional, lo que significa que cualquier trabajador que labore en México no puede percibir menos del salario mínimo. Hablaremos a continuación del salario diario integrado. Existen prestaciones que integran el salario y son todas aquellas que recibe el trabajador por el servicio prestado. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, por gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Esto lo manifiesta el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando hablamos del cálculo de finiquito y liquidación, tenemos que saber que en el caso del finiquito y de acuerdo con el autor Rodolfo Gómez Aranda, el finiquito es el certificado recibo que se expide a favor del patrón para hacer constar que se ha saldado toda cuenta o prestación pendiente con el trabajador. Luego entonces es una constancia de pago.
El trabajador tiene derecho a que se le cubran las partes proporcionales de acuerdo con la ley, como 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones, si es el primer año de trabajo, la prima vacacional y los salarios pendientes a cubrir. Los datos con los que se debe contar para la realización de un finiquito son la fecha de ingreso, la fecha de baja, el salario mensual y el salario diario integrado. Con esta información y a partir de la obtención del aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, se obtiene el finiquito siguiendo una serie de pasos. Al hablar de la liquidación, podemos decir que cuando no se comprueban las causas de rescisión, se considera que el despido es injustificado, por lo que se deberá reinstalar al trabajador con la excepción establecida en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra indica. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que se determinen con el artículo 50 en los siguientes casos. Fracción 1. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. Fracción 2. Si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación. Fracción 3. En el caso de los trabajadores de confianza, fracción 4 en el caso de las personas de servicio y fracción 5 cuando se trate de trabajadores eventuales. Bueno, con esto podemos cerrar y reflexionar que es importante recordar que las condiciones de trabajo se encuentran constituidas por los elementos que integran el objeto de la relación laboral, principalmente la jornada de trabajo y el salario. Y bueno, como siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Les enviamos un cordial y cálido saludo, invitándolos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like, a que compartan y que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto. Gracias.